Clase número 6. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el criterio de integrabilidad de Riemann. Bueno, entonces este va a ser el primer criterio de integrabilidad que vamos a ver, que realmente no va a ser muy útil en cuestiones prácticas, pero para cuestiones teóricas sí. Em, entonces de lo que hemos visto hasta ahora, es razonable esperar que la existencia de la integral dependa, bueno, y es lo que comentábamos la vez pasada, que depende de que las sumas superiores e inferiores estén cerca a través de una buena elección de la partición. Eh, entonces voy a escribir el teorema primero y después comento algunas cosas. Entonces, teorema 1.3.1, que es el criterio de integrabilidad de Riemann. Bueno, eso que después lo voy a poner como una definición. Realmente esta va a ser como demostrar la equivalencia entre dos definiciones de integrabilidad, la que definimos anteriormente y una nueva que vamos a definir a partir de este teorema. Entonces, vamos a decir que si f es acotada en el intervalo cerrado AB, que es un compacto, entonces f va a ser integrable en ese mismo intervalo, sí, solo sí, para cada epsilon mayor que cero existe una partición, o sea, no es para todas las particiones, basta con que exista una partición del intervalo cerrado a B tal que las sumas superiores de la función en esa partición menos las sumas inferiores de la función en esa partición es menor que epsilon. Es decir, que la diferencia entre las sumas se puede hacer tan pequeña como se quiera. ¿Qué significa eso? Según todo lo que hemos visto, pues tenemos nuestra función aquí, que es acotada a B, y entonces digamos que este si podemos encontrar una partición tal que las sumas, o sea, intuitivamente, ¿qué significa eso? Que estos damos una partición aquí con pocos puntos, lo voy a hacer así para no tardarme tanto, que creo que la idea es clara, pero no está de más volver a repetirlo. Entonces, digamos, tengo esa partición en amarillo. Entonces, para esa partición las sumas superiores, inferiores serían estas. Y las sumas superiores serían estas de acá. Más o menos, ¿no? Que ya hemos pintado esto muchas veces, entonces,
Sí, lo voy a dejar. Las sumas superiores. Bueno, aquí sí me estoy yendo así. Aquí, luego aquí. Un poquito más. Entonces, eh, la diferencia de estas dos que va a ser, justamente el área grande menos el área amarilla. Nos va a ir quedando esto de aquí. Entonces, esto que está en verde viene a ser esta diferencia. Entonces, lo que dice el teorema es que si hay una partición para la cual esta diferencia se pueda hacer tan pequeña como uno quiera, entonces la función va a ser integrable, que es equivalente a decir que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores, que tenía que ver con estas áreas cada vez que se van aproximando al área verdadera. Entonces, si hacemos, o sea, si encontramos una partición tal que esto se pueda hacer tan pequeño como uno quiera, entonces la función va a ser integrable. ¿Qué significa eso? Pues si ustedes empiezan a meter puntos aquí más y más, entonces van a ver cómo esa área se va haciendo cada vez más pequeña, se va reduciendo. Entonces eso ya lo pueden hacer ustedes en su cuaderno para checar. Entonces es exactamente la misma idea como podemos ver aquí, solamente que pensado de una manera distinta, ahora en términos de las diferencias entre las áreas de los cuadrados azules, de los rectángulos azules menos los cuadrados amarillos. Entonces, por ejemplo, esto no pasa con la función de Dirichlet, por ejemplo. Ni siquiera puedo pintar uno de estos ahí. Aunque sí puedo calcular las sumas superiores y sumas inferiores, es decir, las sumas de Darboux. Eso, la única cosa que pedimos ahí es que la función sea acotada nada más. Bueno, entonces vamos a demostrar este teorema. Entonces, ¿cómo voy a demostrar? ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, vamos a suponer, bueno, vamos a demostrar la ida. Vamos a suponer que f es integrable en AB. Entonces, sea f definida de AB en R acotada. Entonces, supongamos que f es integrable. Es integrable en el intervalo cerrado AB. Ok, entonces como es integrable por definición, la definición que vimos, eh, que tenemos que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores para cualquier partición P. Entonces, para toda partición P de AB. Entonces, como son iguales, esto, esto sí, como esto es igual, entonces esto significa que para toda epsilon mayor que 0 existen particiones P1 y P2 del intervalo cerrado AB, tales que la diferencia de las sumas superiores en la partición 2, vamos a decir, menos las sumas inferiores en la partición 1, son menores que epsilon. Por esto que tenemos aquí. El ínfimo es igual al supremo. Entonces es equivalente a escribir esto de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una partición que contenga las dos. Entonces sea P igual a P1 unión P. Y entonces esto quiere decir que es un refinamiento tanto de P1 y de P2. Entonces P1 está contenido en P2 y en P. Y P2 está contenido en P.
Entonces, aquí podemos aplicar el lema por el lema que era, creo que el segundo, 1.2.2. Entonces tenemos si P1 está contenido en P, o sea, si P es un refinamiento de P1, entonces las sumas superiores en esa partición P1 son mayores o iguales que las sumas superiores en la partición P. Y como P2 está contenido en P, entonces aplicando el mismo lema, las sumas inferiores de F en P1 son menores o iguales que las sumas inferiores de F en la partición P. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que esta diferencia es menor que epsilon. Entonces, para esa partición P, para esta partición P, tenemos que las sumas superiores de F en P menos las sumas inferiores de F en P es menor o igual por esto que tenemos aquí. Entonces, por 1, las sumas superiores de F en P son menores o iguales que las sumas superiores de F en P1. Y de aquí, si multiplicamos por menos, esto nos queda aquí. Menos las sumas superiores de F en P1 es mayor o igual que menos las sumas inferiores, perdón, de F en P. Entonces, menos las sumas inferiores de F en P es menor o igual que menos las sumas inferiores de F en P1. Perdón, aquí era P2. De F en P2. Pero esto, como hemos visto aquí, es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, existe P en P de AB tal que para todo epsilon mayor que 0 se cumple que las sumas superiores de F en P, las sumas inferiores de F en P son menores que epsilon. Muy bien, y ahora vamos a demostrar el regreso. Entonces ahora vamos a suponer que esto se cumple. Entonces, supongamos que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición del intervalo cerrado AB tal que las sumas superiores de F en P menos las sumas inferiores de F en P son menores que epsilon. Entonces, pero por definición de ínfimo y supremo, que es lo que son cosas que ya discutimos en la clase anterior. Entonces, el ínfimo de la suma, bueno, aquí le había puesto así, de las sumas superiores de F en una partición, vamos a ponerle aquí P', es menor o igual que la suma superior de F en P, porque es el ínfimo. Y para el supremo de las sumas inferiores de F en P' va a ser mayor o igual que cualquier elemento de ahí, que es la cota superior más pequeña. Entonces la cota inferior más grande, es lo que dice aquí. Entonces, haciendo la diferencia de esto, entonces tenemos que el ínfimo de las sumas superiores de F en las particiones P' menos el supremo de las sumas inferiores de F en P' es menor o igual que las sumas superiores menos las sumas inferiores. De F en P. Y eso, por hipótesis, que es de lo que estamos partiendo aquí, donde está aquí, por hipótesis es menor que epsilon. Entonces, como esto vale para todo epsilon,
Entonces, esto que está aquí significa que el ínfimo, bueno, más bien dejen ponerlo aquí. Antes, es decir, el ínfimo de esto menos el supremo es menor que epsilon. Para todo epsilon mayor que cero. Entonces eso significa que el ínfimo es igual al supremo. Pues aquí no se vayan a confundir con la notación, le puse P' porque partí de tomar la partición P como una en particular. Y entonces aquí estas P', digamos, son este, cualquier partición de AB. Entonces una de esas P' es la P que estoy agarrando aquí. Pero bueno, si les confunde eso pueden ponerle aquí existe P' y aquí manejar la P como siempre y llegar al mismo resultado, da igual. Entonces, este teorema lo que nos permite es poder definir de una manera equivalente la integral de una función, pero sin, eh, sin recurrir a los ínfimos y los supremos, que como habrán visto en cálculo 1, no siempre es fácil encontrar esas cosas, son difíciles de manejar. Entonces, este teorema realmente, digamos, lo que pudimos haber hecho fue eh, hacer este diagrama y entonces ver que una forma equivalente de definir la integral sería si algo cumple con esta propiedad y entonces este teorema lo que daría es la equivalencia entre las dos definiciones. O sea, lo que quiero decir es, a partir de aquí podemos hacer la siguiente definición o pudimos haber hecho la siguiente definición antes. De hecho da igual, es totalmente equivalente. Entonces definición 1.3.1. Como borro aquí. Punto 1. Entonces vamos a decir la función acotada, vamos a decir que la función acotada f definida en el cerrado AB en R satisface la condición de Riemann en AB. Es que me quedé pensando si se escribe así Riemann, no me acuerdo. Sí y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe una partición P del intervalo cerrado AB tal que se cumple esta condición de aquí. Entonces, esta cosa de aquí es la condición de Riemann. Ahora, ya con esto escrito aquí, les puedo explicar mejor lo que estaba diciendo antes. O sea, nosotros tenemos en el video anterior o hace dos, no me acuerdo, dos clases, la definición de una función integrable. Entonces decíamos que una función era integrable si pasaba que el ínfimo de las sumas superiores era igual al supremo de las sumas inferiores, que aquí es para cualquier partición P'. Ahora, después de eso pudimos haber visto este diagrama de aquí y entonces decir, bueno, una manera que nos va a decir la misma cosa sobre una función es integrable o no, como tiene que ver con las áreas de estos rectángulos por arriba y por abajo. Entonces, la diferencia, si esa diferencia se puede hacer tan pequeña como se quiere, es decir, que esta área se vaya reduciendo cada vez más hasta desaparecer en cierto sentido cuando la partición es muy, 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 muy grande.
y que no sea necesariamente para todas las particiones, o sea, basta con encontrar una donde yo pueda hacer eso. Entonces la función es integrable también porque tanto la amarilla como la azul van a terminar siendo iguales, que es la idea que habíamos revisado anteriormente con el ínfimo y el supremo. Entonces pudimos haber dicho, bueno, una definición de integrabilidad es una función acotada es integrable si solo si satisface la condición de Riemann. Y entonces este teorema que tenemos aquí lo que vendría a demostrar es la equivalencia de ambas definiciones. Entonces van a ver en algunos libros que hacen eso justamente, definen integral, definen que la integral sí, como lo hacíamos con los ínfimos y supremos, y después lo hacen diciendo que cumpla la condición de Riemann. Y luego lo que demuestran es que ambas definiciones son equivalentes. Entonces, ¿qué es en el fondo lo que estamos viendo aquí? O sea, ya, ¿cómo puedo saber si una función es integrable? Ah, pues si para todo epsilon mayor que cero existe una partición de AB, una partición, no es para todas, con que yo encuentre una que cumpla con esto, entonces la función es integrable. ¿Qué es lo que dice aquí? Y la otra forma sería ver que el ínfimo y el supremo son iguales también. Entonces tenemos ya dos formas equivalentes, pero una más sencilla que la otra. Ok. Entonces, ahora, este teorema de aquí no es un sí solo sí, es decir, eh, si una función, si una función, no es cierto, perdón, sí, estaba pensando en otra cosa que vamos a ver después, no, olviden eso. Entonces, con eso tenemos la equivalencia entre las dos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplos que ya hemos visto anteriormente, la función de Dirichlet. Entonces, que era esta d de x igual a 0 si x está en el intervalo AB intersección los irracionales y valía 1 si x está en el intervalo AB intersección los racionales. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que tenemos nuestro intervalo AB y entonces intersectado con los irracionales, pues son todos los irracionales que hay aquí, en esos puntos vale 0. Y luego vale 1 en este intervalo de intersección de los racionales, entonces todos los valores racionales de aquí, la función vale 1. Entonces, como aprendieron en cálculo 1, los racionales son numerables y los irracionales no son numerables. Entonces hay muchos más números irracionales que racionales. Entonces los puntos blancos de acá abajo, bueno, o amarillos, déjenme ponerlos, son muchos, muchos, muchos más que los puntos rojos que están acá. Entonces, lo que habíamos encontrado es que las sumas superiores de esta función de Dirichlet para cualquier partición P, o sea, a ver, déjenme ponerlo así, sea P igual a x0, x1 hasta xn, una partición de AB cualquiera. Entonces habíamos encontrado que las sumas inferiores de esta función eran iguales a B menos A. B menos A. Y bueno, ya no me acuerdo si había tomado A, B o 0,1, lo que sea, pero es exactamente lo mismo. Y las sumas superiores eran 0, porque justamente los supremos aquí no, perdón, los máximos. No, estoy al revés, perdón. Sí, los máximos son 1. 1.
¿Se acuerdan? Habíamos puesto aquí, no sé, en un intervalo de estos el xy menos 1 xy. Entonces son dos racionales, siempre va a haber un racional y un irracional ahí. Entonces el valor máximo era 1 y el valor máximo tiene que ver con las sumas superiores y el valor mínimo, que es un irracional, sería 0. Entonces teníamos esto. Entonces, si tomamos, nada más para que se vea mejor lo que queremos ver, decimos sea A igual a 0, por ejemplo, y B igual a 1, entonces tendríamos la D, aquí la D está definida de A, B, a los reales. Aquí tendríamos la función D definida de 0, 1 en los reales, que pues, para casos prácticos es exactamente lo mismo. Entonces, la S arriba sería igual a 1 y la S abajo sería igual a 0. Entonces, la diferencia, que es la que... Y aquí estamos viendo para todas las particiones, es igual a 1. Menos 0 es igual a 1 para toda partición de AB de 0, 1. Bueno, aquí en general sería B menos A. En general. Entonces, el 1 evidentemente no se puede hacer tan pequeño como se quiera. Ahora, evidentemente, digo, si lo dejamos en general, tendríamos que esta diferencia es igual a B menos A. Pero este B menos A, o sea, ¿qué es lo que podíamos hacer? Podíamos pedir que B menos A fuera menor que epsilon, porque alguno pensará, bueno, si pedimos esa condición, pues si pedimos esa condición estaríamos pidiendo que A fuera igual a B en el fondo. Y justamente cuando A es igual a B tenemos nada más un punto. Y eso está excluido de nuestra definición de intervalo cerrado, ¿se acuerdan? Por eso pedimos que A fuera menor que B. Entonces esto no lo puedo pedir. Entonces no hay manera de que aquí yo diga, bueno, escojo una partición P de A a B tal que B menos A sea menor que epsilon. No puedo hacer eso. Entonces la función no es, según el criterio de integrabilidad, entonces por el teorema 1.3.1, d de x no es integrable. O Darboux integrable o Riemann integrable, como le quieran decir. Entonces vamos a ver un ejemplo número 2. Vamos a poner algo que nos va, justamente que era lo que estaba pensando para después, que nos va a servir como un contraejemplo para un teorema que vamos a ver en breve. Entonces demos la función f de x igual a una función discontinua 0 si x es distinto de 1 y que valga 1. Si x es igual a 1, esto lo pueden ver en el SPIVA, de hecho. Entonces la función f va a ir, vamos a definirla de 0 a 2 en R, y es una función discontinua en un punto. Pero es acotada. Entonces, como es acotada, podemos ver si es integrable o no, según la definición. Entonces, esto como se ve 0, 1, 2. Entonces, la función vale 0 en todos estos puntos. Y cuando vale 1, la función vale 1. Y luego vale 0 aquí. Todo esto vale 0. Entonces es una función discontinua. Entonces vamos a ver si es integrable o no. Entonces vamos a dar una partición P igual a general x0, x1 hasta xn, como las que hemos dado siempre,
una partición del intervalo 0,2. Entonces recuerden que eso quiere decir que x0 es igual a 0, es menor que x1, menor que x2, menor que xn menos 1, menor que xn, que es igual a 2. Entonces, con esta partición lo que estamos haciendo es, vamos a x0 igual a 0, estamos dividiendo y la vamos a tomar de tal manera que el 1 quede encerrado entre el xy menos 1 y el xy. Eso lo podemos hacer por ser partición. Entonces esto va hasta xn. Entonces esta es nuestra partición. Entonces tenemos rectángulos de área 0, si se fijan aquí, o sea, con altura 0, a excepción de este. Este sería un rectángulo con área 1, digamos. Ok, entonces, entonces en este caso, fuera de esto, entonces, bueno, déjenme poner, vamos a elegimos P tal que xy menos 1 sea menor que 1 y el 1 sea menor que xy. Escogemos de esa manera. Entonces, fuera de esos, o sea, mi va a ser igual a 0 afuera de este rectángulo para todo, vamos a decir, bueno, aquí le voy a poner j, esto cambiarle el índice. Entonces, para todo y distinto de j de este rectángulo de aquí. Y justamente aquí adentro, el valor mínimo que le vamos a llamar mj aquí, pues es 0, es 0. Y el mi grande va a ser 1, perdón, mj, va a ser 1. Entonces vamos a calcular las sumas. Las sumas inferiores de f en p va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xy. Entonces esto lo vamos a separar en una, dos, tres partes. Va a ser la suma desde igual a 1 hasta j menos 1 de mi delta xy más mj delta xj más la suma desde igual a j más 1. Por eso le cambié el índice porque este i es el que voy a usar para contar aquí. Desde igual a j más 1 hasta n de mi delta x i. Entonces, pero mi vale 0 en todas partes y mj vale 0 también, como vimos aquí. Entonces estas sumas superiores son 0, estas sumas inferiores son 0. Entonces no hay rectángulos. Y aquí adentrito, con los MIs tampoco hay, solamente hay uno. Digamos, cuando esta partición, cuando el 1 lo vamos acercando, lo vamos encerrando, perdón, con ese rectángulo. Entonces no hay. Las sumas superiores en este caso serían para esta partición. Los MI grandes de delta xy los separamos de nuevo hasta j menos 1 de mi delta xy más mj delta xj más la suma es igual a j más 1 hasta n de mj delta xj, pero los mi's valen 0 si es distinto de j y solamente mj vale 1, entonces esto es igual. Esto se hace 0, esto se hace 0 y aquí me queda mj igual a 1, es decir, delta xj que es xj menos xj menos 1, que es justamente este intervalo de aquí. Entonces, entonces para que se pueda, o sea, ¿cuál es la idea aquí? Que esto se vaya acercando cada vez más de manera que al final, cuando sea muy, 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 muy grande, se esté tomando algo cuya área
casi sea cero, o sea, que casi sea una línea recta, digamos. Esto se va a ir pegando cada vez más. Entonces vamos a escoger la partición. Bueno, antes de escogerla vamos a ver por qué la vamos a escoger así. Porque tenemos ese arriba de FP en las sumas inferiores de FP como delta xj menos 0, que es delta xj, y esto es igual a xj menos xj menos 1, pero este sí, a diferencia del otro, porque el otro eran los intervalos, el intervalo completo en el Dirichlet, y en este caso es el intervalo de la partición, uno de los subintervalos de la partición, entonces basta tomar, o sea, podemos tomar, este P en AB tal que xj menos 1 sea menor que 1 menor que xj y que xj menos xj menos 1 sea menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto lo podemos ir cerrando cada vez más. Entonces, las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP van a ser igual a xj menos xj menos 1, pero eso como tomamos la partición, entonces hay una partición que tomamos de esta manera, que hace que esto sea menor que epsilon, por lo tanto, f es integrable en el intervalo 0,2. ¿Y cuánto vale esa integral? Pues esta, o sea, ya habíamos visto que la integral está acotada entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Eso lo habíamos demostrado. Entonces, en este caso, digamos, esto lo podemos ver de esta forma. Las sumas inferiores son igual a 0. Son igual a 0. Entonces la integral está entre 0 y esto, que es un número que es menor que epsilon. Entonces que sea menor que epsilon significa que la integral está entre 0 y 0 realmente. Entonces 0 a 2, perdón, aquí era. La función f entre 0 y 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que la integral de esta función es igual a 0. Es igual a 0. Por lo tanto, es integrable. Entonces, si tenemos aquí un ejemplo de una función que no es continua, pero es acotada. Entonces, ¿quién es la cota? Pues puede ser el mismo 1 y el 0 de acá, o 2, una cota superior y no sé, menos 1, una cota inferior. Esta función está acotada. Y hemos demostrado que es integrable. Entonces vamos a ver después que justamente puede tener, si tiene, creo que en el Spivak viene el ejercicio de demostrar que si tiene un número finito de puntos de discontinuidad, la función sigue siendo integrable. Y la idea pues va a seguir siendo algo como esto, nada más que con más puntos ahí. Y nosotros vamos a ir más allá después. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. Son los ejemplos clásicos, porque son simples y la idea es que se entienda qué es lo que uno tiene que hacer y que vean la dificultad que es utilizar la definición para calcular este tipo de cuestiones. Ok, vamos a ver el de la recta. Entonces f de x igual a x y vamos a poner la función f de 0 a b. Esto lo hacemos así para cosas más claras, porque al final de cuentas siempre, aunque la recta esté movida, siempre la puedo posicionar en el origen con una traslación. Entonces en el fondo es lo mismo. Y cuando demostremos las propiedades que tiene la integral, encontrar la integral
de esta función, por ejemplo, que vaya de A a B, va a ser simple conociendo este resultado de aquí. Entonces, y eso es así por lo que les acabo de decir, que siempre se puede poner la recta mediante traslaciones en el origen, digamos. Entonces, donde B es mayor que cero, evidentemente, y entonces lo que tenemos es, vamos a poner así la recta. Está la recta, este sería el punto B, ahí está. Entonces esta es la recta f de x. Entonces vamos a dar una partición, sea p igual a x0 hasta xn, una partición de AB. Entonces, ¿qué significa eso? Que este es x0, este es xn, y aquí vamos teniendo los elementos de la partición. Entonces nos interesa el iésimo. Xi menos 1, xi, y luego tenemos los demás. Entonces ahí, esta es una función creciente. Tendríamos este sería el mínimo, y este sería el máximo. Ahí está. Entonces este amarillo es MI y ese azul sería MI grande. Entonces MI, ¿quién es en este intervalo? Pues siempre va a ser el elemento, la función f evaluada aquí. Entonces va a ser f evaluada en x y menos 1, y eso va a ser igual a, la función es f de x igual a x, entonces f de x menos 1 es x menos x y menos 1. Y el máximo siempre va a estar en el extremo del intervalo, en este caso, porque la función es creciente, f de x y. Entonces, como la función es una recta, pues esto me da xy. Entonces, ahora, si hacemos el cálculo de las sumas superiores, aquí estamos tomando una partición en general. Lo que queremos hacer es utilizar el criterio de integrabilidad de Riemann. Ya no lo estoy haciendo con la primera definición. Entonces, si calculamos esto, serían las sumas inferiores de f en p, la suma es igual a 1. Hasta n aquí no hay ningún problema con discontinuidades ni nada. Dmi por delta xy. Entonces esto nos va a quedar, la suma es igual a 1 hasta n de x y menos 1 por delta xy. Entonces esto pues está muy general y no está en términos de algo que yo pueda ver si lo puedo hacer pequeño o no. ¿Bien? O puede escoger la partición tal que esto sí sea muy pequeño, cosas así, pero lo que se hace en estos casos es utilizar una partición que tenga los intervalos iguales. Entonces, si tengo n puntos de la partición, entonces yo puedo tener n intervalos, y cada intervalo tendría eh, o sea, por ejemplo, si tengo una P, voy a ponerlo aquí, si tengo una P que sea x0, x1, x2 y x3, entonces x0 sería 0 y x3 sería b. Entonces lo que tendría es 0, x1, x2, y digamos, vamos a poner que b vale 1 y 1. Entonces, ¿quién sería x1? Pues sería x1 sobre 3, porque tengo 1, 2, 3 subintervalos. Y x2 sería
Este, x1 sería este, un tercio, perdón, un tercio. Si quiero que sean iguales, y este x2 sería 2 tercios. Entonces, si en vez de uno es b, entonces aquí tendría b sobre 3 y aquí tenía 2b sobre 3. Entonces, y este índice aparece aquí, es 1, y este índice aparece aquí, es 2. Si tuviera otro, o sea, si tuviera uno más, digamos un x4, entonces tendría que dividir en 4 partes. Y x1 sería b sobre 4, x2 sería 2b sobre 4, x3 sería 3b sobre 4 y x4 sería 4b sobre 4 igual a b. Entonces, la partición, ¿cómo hay que agarrarla? Pues escogemos b, partición de 0 a b, tal que xy es igual a y. Como vemos aquí, el índice aparece aquí. Y b sobre n, que es el número de puntos que tiene la partición, o el número de subintervalos. Entonces, si hacemos eso, escogemos esta partición particular, entonces esto nos queda para esta partición P como la suma es igual a 1 hasta n de xy menos 1. Entonces aquí xy menos 1 sería cambiar este y por y menos 1, y menos 1 por b entre n por, bueno, lo voy a dejar así, delta xy. Y acá voy a calcular delta xy. Entonces delta xy es xy menos 1 menos xy. Esto sería y menos 1 b sobre n menos ib sobre n. Entonces esto es igual a ib sobre n menos b sobre n menos ib sobre n. Entonces esto queda como este... perdón, aquí lo hice al revés. Déjenme hacerlo bien. Sí, porque es xy menos 1 y este es xy. Si acá está el 0, entonces la diferencia es el xy menos 1. Esto va a ser ib sobre n menos y menos 1b sobre n. Entonces esto nos va a quedar ib sobre n menos ib sobre n más b sobre n. Se cancela y esto nos queda b sobre n. Entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1 b sobre n por b sobre n. Entonces la suma solo depende de i. Entonces este n y este b lo podemos sacar. Nos queda b cuadrada entre n cuadrada por la suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1. Y aquí podemos renombrar el índice. Entonces decimos que j sea igual a i menos 1. Entonces cuando i es igual a 1, j es igual a 0. Y cuando i es igual a n, pues j es igual a n menos 1. Entonces esto equivalentemente es b cuadrada entre n cuadrada por la suma desde igual a, perdón, desde j igual a 0 hasta n menos 1 de j. Bueno, y ahí se puede poner la i otra vez, da igual. Estas serían las sumas inferiores. Ahora, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Pues es algo que hicieron en cálculo 1, es la suma de Gauss, de los primeros n naturales. ¿Se acuerdan que era 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n? Esto sería la suma que le voy a llamar S. Y luego el truco era sumarlo al revés, digamos. N más... Vamos a ver, déjenme ponerlo aquí para que se entienda. Entonces más n menos 2 más n menos 1 más n. Eso es igual a S. Y luego esto lo sumo pero al revés. Entonces me queda n más n menos 1 más n menos 2 más 3 más 2 más 1 sigue siendo S.
Entonces si lo sumamos, ¿qué nos va quedando? N más 1. Luego el siguiente, que es n menos 1 más 2, va a ser n más 1 otra vez. Luego el siguiente, que es n más 3 menos 2, es n más 1. Luego aquí sería n menos 2 más 3, n más 1. Luego el siguiente, n menos 1 más 2, n más 1. Y el último es n más 1. Y eso es igual a 2s. Entonces, ¿qué nos queda esto? Pues nos queda esto de aquí es n veces. Porque hay n términos. ¿Ven? Hay n términos aquí. Entonces es n veces n más 1 igual a 2s. Entonces la suma s es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, por lo tanto, la suma desde igual a 1 hasta n de i, de i, que es esto de aquí, 1 más 2 más 3 hasta n, es igual a n por n más 1 sobre 2. Y esto lo demostraron por inducción, que es la suma de Gauss. Entonces, aplicando ese resultado ahí, lo que nos queda es que S de Fp es igual a b cuadrada entre n cuadrada por esta suma desde j igual a 0 hasta n menos 1, pero la suma aquí empieza en 1. Entonces, para j igual a 0 esto es 0, entonces no cuenta. Esto sería la suma desde j igual a 1 hasta n menos 1 de j. Y entonces en vez de n hay que poner n menos 1 aquí. Nos queda b cuadrada n cuadrada por n menos 1 por n menos 1 más 1 sobre 2, y el resultado es b cuadrada sobre 2 n cuadrada por n menos 1, y esto es igual a b cuadrada sobre 2n por n menos 1. Ok, y entonces ahora las sumas superiores de f para esta partición especial sería la suma desde igual a 1 hasta n de mi grande por delta xi. Entonces la suma desde igual a 1 hasta n de los mi grandes, que son xi, pero xi es ib sobre n. Entonces lo voy a poner así, xi por delta xi, entonces igual a la suma desde igual a 1 hasta n de ib sobre n, y delta xi habíamos encontrado que es b sobre n. Entonces esto es igual a b cuadrada n cuadrada, que puedo sacar de aquí porque no depende de la i. La suma depende de la i nada más. Entonces, la i no la puedo sacar. Por la suma desde igual a 1 hasta n de i, pero esta es la suma de Gauss. Entonces nos queda b cuadrada entre n cuadrada por esta suma, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces n cancela 1 de acá y nos queda que las sumas superiores de f en p es b cuadrada sobre 2n por n más 1. ¿Ven? Entonces la diferencia de estos dos, que es, sería s arriba de f en p menos s abajo de f en p. Para esta partición es b cuadrada entre 2n por n más 1 menos b cuadrada entre 2n por n menos 1. Entonces aquí se va a cancelar el que tiene la n. Nos va a quedar, bueno, si quieren, a ver, n por b cuadrada entre 2n más b cuadrada entre 2n menos b cuadrada n entre 2n más b cuadrada entre 2n. Entonces este y este se cancela y aquí nos queda 2 veces b cuadrada entre 2n, y esto sería igual a b cuadrada entre n. ¿Cómo sabemos que esto es menor que epsilon? Porque hay algo que vieron también en cálculo 1, que es la propiedad arquimediana, que la tienen los campos, de hecho, no nada más los números reales, pero en particular los reales. Entonces,
La versión que nos interesa es la que tiene que ver con los épsilon. Nosotros vimos tres, si se acuerdan, los que llevaron cálculo uno con nosotros, vimos tres versiones. Entonces, la que queremos y los que no, creo que ahí en el YouTube donde subo los videos está el curso de cálculo uno no completo, pero varias cosas que fuimos haciendo aparte. Creo que por ahí está lo de la propiedad arquimediana, no recuerdo. Entonces pueden checar ahí. Esta dice que para toda epsilon mayor que cero, la versión que nos interesa, donde epsilon es un número real, siempre existe una n en los naturales tal que 1 entre n es menor que epsilon. Entonces por eso justamente podemos nosotros afirmar que esto es menor que epsilon. Ahora, esto lo pueden ver también así, si n es muy grande, entonces este número se puede hacer chico. Entonces, por ejemplo, si agarro una n igual a 10 a la 3, yo puedo encontrar otra n y eso va a ser menor que, o sea, que sea menor que epsilon significa que esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces, pues yo puedo encontrar, no sé, 10 a la 100, por ejemplo, una n que sea eso. Y cada vez puedo hacerlo más pequeño. Este es un número que va tendiendo a cero. Entonces, otra manera de ver esto es que si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrada entre n, pues esto es b cuadrada por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Y esto demostraron en cálculo 1 que es que tiende a cero, ¿cierto? Entonces que tiende a cero es equivalente a decir lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces en el límite cuando n tiende a infinito se hace cero, pero para un n suficientemente grande yo puedo encontrar un otro n de manera que ese número se haga más pequeño todavía, que es en esencia la propiedad arquimediana que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto esta función es integrable en el intervalo 0b. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de la integral? Pues similar como hicimos antes, tenemos las sumas superiores de fp. Esto encontramos que es b cuadrada entre n. Digamos, lo que voy a hacer no es como deberíamos hacerlo, pero, o sea, deberíamos de hacer la igualdad, pero, o sea, da igual, cuando hagan esto en la tarea, creo que les deje alguno, está bien si lo hacen de esta manera. Entonces, si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores, pues esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrada entre 2n por n más 1. Entonces esto es b cuadrada sobre 2 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Entonces calculando ese límite nos queda, dividimos todo entre n, entonces nos queda 1 más 1 entre n sobre 1. Este límite tiende a 0 y esto queda en 1. Entonces esto es igual a b cuadrada sobre 2. Entonces lo que quiere decir eso es que este es menor o igual que b cuadrada sobre 2. Entonces eso ya no lo voy a hacer, pero ¿cómo demostrarían que esto es cierto? Pues ponen esto. Eso se los puede explicar a Arturo para no perder tiempo aquí. Ponen esto y de ahí van trabajando con la igualdad hasta llegar a algo que n es mayor o igual que 1, no sé, algo así, que es cierto, y luego se van al revés. Y esa sería la demostración de eso. Y ahora el otro es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores de f en p. Entonces esas sumas inferiores fueron b cuadrada entre 2n por n menos 1. Entonces si hago lo mismo, de b cuadrada entre 2n por n menos 1, calculo el límite, me queda b cuadrada sobre 2
límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 entre n, y esto es igual a b cuadrado entre 2, límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 entre 1, esto tiende a 1, esto es igual a b cuadrado sobre 2. Bueno, aquí le voy a parar porque ya está la hora.